parece muy interesante poder tratar, aunque sea unos minutos, este tema del archipiélago de Chagos, la opinión consultiva del archipiélago de Chagos, por ser, creo yo, uno de los antecedentes más importantes del último tiempo en relación a la descolonización y específicamente que nos puede llegar a servir a nosotros, o podemos trazar un paralelismo, si se quiere, con la cuestión Malvinas, sobre todo porque uno de los participantes, si se quiere, de esta cuestión es el Reino Unido. Para ponernos un poco y situarnos un poco en tiempo y espacio, el archipiélago de Chagos es un pequeño conjunto de islas que se encuentra en el Océano Índico y que hasta 1965 era parte, junto con la hoy República de Mauricio, de la colonia británica de Islas Mauricio. En 1965, en el medio del auge de la descolonización, el Reino Unido decide separar al archipiélago de Chagos del territorio de Mauricio, es decir, administrativamente lo separa, para arrendárselo y alquilárselo a Estados Unidos, quien pone una base militar en ese archipiélago, específicamente en la isla Diego García. A los 3 años de esta separación, la República de Mauricio logra su independencia en 1968, pero logra esta independencia a través de tener que ceder, por presiones británicas en ese momento, este archipiélago fundamentado, este archipiélago que es parte integral de Mauricio. En razón a esto, a partir de la década del 80, la República de Mauricio comienza un trabajo bastante activo en los diferentes ámbitos de la comunidad internacional para tratar de hacer valer sus derechos sobre este archipiélago. Intenta por la vía contenciosa, es decir, intenta ir a algún tribunal, específicamente a la Corte Internacional de Justicia, para tener una respuesta a su demanda, que lamentablemente por una cláusula que establece que el Reino Unido no acepta la jurisdicción de la Corte en determinados casos donde eran potencias, o donde se encontraban antes potencias del Commonwealth, o situaciones anteriores a 1984, es decir, se le queda cerrada esta posibilidad. Luego trata de ir por medio del arbitraje internacional, lo hace a través de un arbitraje dentro del marco de la Convención del Derecho del Mar, que lamentablemente trata la cuestión específica sobre un área marítima protegida, pero no puede tratar la cuestión de la soberanía por no tener jurisdicción. Por lo tanto, Mauricio mantiene y sigue manteniendo su interés en hacer valer sus derechos y logra aprobar una resolución en la Asamblea General, que si bien la primera resolución había sido en 1965, como comentó Daniel, la 2066, es decir, un día después de la 2065 de Malvinas, pero luego de esa resolución, en 1965, la cuestión quedó en el limbo, es decir, no se trató más dentro del seno de la Asamblea General, y volvió a tratarse finalmente en el 2017, en donde logró obtener una resolución donde la Asamblea General solicita una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Lo importante acá destacar es que se trata de una opinión consultiva, es decir, se trata de una competencia consultiva de la Corte, es decir, es una opinión legal fundada del principal órgano jurídico de las Naciones Unidas. Usted tiene estas dos funciones, ¿no? ¿Verdad? Una competencia contenciosa, que es donde emite fallos, y una competencia consultiva, que es donde da su opinión desde el punto de vista jurídico sobre algún tema que o el Consejo de Seguridad o la Asamblea General le llevan. De ahí la necesidad de obtener una resolución al respecto. Esta resolución, lo interesante de esta resolución de junio del 2017, que lleva la cuestión a la Corte, es que fue aprobada con 94 votos a favor, 65 abstenciones y solo 15 votos en contra. Recordemos estos números porque después van a tener un significado aún mayor. Entonces, la pregunta que le lleva a la Asamblea General, a la Corte Internacional de Justicia, para que responda con su opinión, se divide en dos cuestiones. La primera pregunta que le hace es si el proceso de descolonización de la República de Mauricio se completó conforme a derecho, es decir, si estaba completo y si se realizó conforme al derecho internacional. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de que el Reino Unido mantenga todavía la administración o el control de facto, si se quiere, del archipiélago de Chagos? La Corte recibe estas preguntas, obviamente el Reino Unido intenta bloquear la cuestión, intenta hacer que la Corte no entienda o no se exprese sobre estas preguntas. La Argentina, para recordar,
patrocinó esta resolución y fue muy activa en sus presentaciones ante la Corte, apoyando a la República de Mauricio y solicitando que la Corte se expida sobre estos puntos de trascendental importancia, y la Corte accede entonces a entender en la cuestión y divide a estas dos preguntas y comienza un análisis punto por punto en cuestiones que, para nosotros en particular, son muy importantes porque reflejan y tienen un paralelismo muy cercano con la cuestión Malvinas. Lo interesante acá es que la argumentación británica a favor de esta posición, de su posición contra Mauricio, es totalmente contraria a su posición ante nosotros por el tema Malvinas. Ahora lo vamos a ver. El primero de los puntos que toca la opinión consultiva, o que la Corte trata en la opinión consultiva, y que es, creo que, uno de los más importantes para nosotros, es justamente el principio de la libre determinación de los pueblos. En este caso, el Reino Unido niega que para 1965 la libre determinación de los pueblos era un derecho, y por lo tanto considera que simplemente era una cuestión política y que no había libre determinación cuando Mauricio se separa, o cuando le separan, mejor dicho, el archipiélago de Chagos de Mauricio. Algo totalmente contrario a lo que mantiene en la disputa por Malvinas. Lo interesante aquí es que en el análisis que realiza la Corte indica que para 1965 la libre determinación, es decir, este es uno de los principios más importantes del derecho internacional, por el cual numerosos pueblos subyugados lograron salir a la vida independiente, ya era un derecho. Es decir, para 1965, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas vota y aprueba la resolución 2065 sobre la cuestión Malvinas, no incluye la libre determinación cuando incluso la libre determinación ya era un derecho, es decir, no lo incluye a sabiendas que la libre determinación no era aplicable en la cuestión Malvinas. Esto es uno de los puntos también interesantes, ¿verdad? Que ya para ese periodo la libre determinación existía y no fue aplicable en la cuestión Malvinas. Y ahí lo retoma también la Corte, diciendo que en determinadas circunstancias dice que no hay una aplicación unívoca de este principio de libre determinación. Es decir, no se aplica en todos los casos por igual, no implica que todas las cuestiones de coloniaje o de descolonización exista el principio de libre determinación o se aplica a la población del territorio. En eso hace una mención a otra opinión consultiva, que es la de Sahara Occidental, en donde indica justamente que en determinados territorios no se aplica la libre determinación justamente por no existir un pueblo sujeto a la libre determinación en el territorio. Luego, siguiendo con este análisis, indica que este principio entonces de libre determinación, que no es aplicable en todas las situaciones por igual, pasa a analizar lo que es la función de la Asamblea General de Naciones Unidas en materia de descolonización y las resoluciones de la Asamblea General en materia de descolonización. Aquí dice que las resoluciones de la Asamblea General no son meramente recomendaciones, sino que cuando trata de cuestiones de descolonización, pueden tener verdaderas obligaciones que los estados deben cumplir. También dice que es la Asamblea General y no la potencia colonial quien debe y quien decide cuándo se aplica o cuándo no se aplica el derecho de libre determinación. Nosotros sabemos muy bien que en la cuestión Malvinas la Asamblea General, en ninguna de sus más de 40 resoluciones, junto con las del Consejo, las del Comité de Descolonización, nunca aplicó la libre determinación a la población en Malvinas, por entender de manera correcta de que en las islas no hay un pueblo sujeto a la libre determinación. A su vez, la Corte, dentro de este análisis que hace de las competencias de la Asamblea General en materia de descolonización, dice que es la Asamblea General, por medio de su Comité de Descolonización, quien indica cuál es la forma de poner fin a una situación colonial. No depende de la voluntad, no depende de la decisión de alguna de las partes o de la potencia administradora, sino que la Asamblea General quien indica cómo se debe poner fin a una situación colonial en un territorio determinado. Nuevamente, sabemos que la Asamblea General en la cuestión Malvinas, por medio de su Comité de Descolonización, año tras año, establece y mantiene que la forma de poner fin a la colonización en el territorio de las Islas Malvinas es por medio de la solución de la disputa de soberanía, utilizando una negociación entre la Argentina y el Reino Unido. Luego, otro punto también de importancia, sobre todo en relación a la política o a la publicidad británica, a la propaganda británica, que intentó llevar o darle mayor importancia a ese falso referéndum de libre determinación del 2003, a esa falsa referéndum de autosatisfacción, le llamo yo,
la Asamblea General establece, la Corte establece en esta opinión consultiva, e indica que es la Asamblea General la única que puede monitorear la voluntad popular, o sea, por medio de los referéndums. Es decir, los referéndums, estas formas de poder ejercer o poder expresar la voluntad de un pueblo, solamente puede ser o puede tener validez en cuestiones de descolonización cuando la Asamblea General lo monitorea o cuando la Asamblea General presta asistencia o por lo menos lo recepta. Caso que en el referéndum del 2013 en las Islas Malvinas no pasó, no fue ni aceptado, ni monitoreado, ni avalado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Finalmente, la Corte hace una mención también interesante cuando habla de la totalidad del territorio de la República de Mauricio que debe ser descolonizada, y menciona de manera expresa las dependencias de la República de Mauricio, específicamente a Chagos como una dependencia. Esto es muy importante para nosotros, dado que nosotros tenemos que la cuestión de Malvinas no solo implica las Islas Malvinas, o sea, no se trata simplemente de una disputa de soberanía por las Islas Malvinas, sino también por las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Es decir, la Corte de manera correcta entiende que la descolonización de un territorio implica la descolonización de la totalidad de ese territorio, incluyendo las dependencias. Caso similar a lo que sucede en Malvinas. Finalmente, la Corte establece que la continua administración por parte del Reino Unido del archipiélago de Chagos constituye un hecho ilícito, y que tiene la obligación internacional de poner fin a esa situación colonial. Es decir, no solamente tiene la obligación de poner fin o de solucionar las disputas por medios pacíficos, sino que además tiene la obligación de poner fin a la situación colonial imperante, en este caso, en el territorio del archipiélago de Chagos. Por lo tanto, la Corte es bastante clara, o es clara en su totalidad, por así decirlo, de estos tres puntos, ¿no? Que la libre determinación no es aplicable de manera unívoca en todos y cada uno de los territorios que se encuentran bajo descolonización, que es la Asamblea General de Naciones Unidas y no la potencia ocupante quien indica cuándo y cuáles son las formas de poner fin a esta situación colonial. Y finalmente, que las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas en materia de descolonización pueden y tienen verdaderas obligaciones internacionales. Es decir, su incumplimiento o su cumplimiento no depende de la voluntad del Estado, sino que hay una obligación internacional sostenida por la propia Corte Internacional de Justicia para cumplir esa obligación. Finalmente, esta opinión consultiva fue receptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, quien emitió una nueva resolución receptando justamente esta opinión consultiva, y sus votos, nosotros habíamos dicho al principio que los votos de la primera resolución habían sido 94 a favor, 15 en contra y 65 abstenciones. Esta segunda resolución, aceptando lo que dice la Corte, pasa a tener 116 votos a favor, 56 abstenciones entre donde se encuentran los países del bloque europeo, y solamente 6 países votaron en contra, entre ellos obviamente el Reino Unido y los Estados Unidos. Es decir, el apoyo de la comunidad internacional a la decisión de la Corte en materia de la opinión consultiva sobre Chagos, en materia de descolonización de Chagos, fue casi unánime, fue casi total. Y en esta resolución, la propia Asamblea General, en una resolución bastante extraña, porque insta al Reino Unido, mejor dicho, demanda al Reino Unido a que se retire del territorio en un lapso de 6 meses. No es algo normal que en una resolución de la Asamblea General se utilice este lenguaje, y es bastante expreso, bastante duro con el Reino Unido. Obviamente este plazo finalizó el 22 de noviembre del año pasado, y el Reino Unido aún no ha cumplido con su obligación internacional, obviamente incurriendo en responsabilidad internacional. Por justamente esta mención que hacía recién, de que las resoluciones de la Asamblea General en materia de descolonización tienen verdaderas obligaciones, o contienen verdaderas obligaciones internacionales. El argumento británico, esto es interesante, a modo anecdótico capaz, pero es interesante para reflejar y ver cuál es la idea británica, la posición británica en materia de descolonización, había sido, y su argumentación incluso ante la Corte, era de que esto se trataba de una cuestión bilateral que debía ser resuelta por medio de una negociación bilateral. Es decir, algo totalmente contrario a lo que sostiene con nosotros en la cuestión Malvinas.
E incluso, esta cuestión bilateral, como mantenía el Reino Unido, había sido llevada a cabo por parte del Reino Unido con la intención, y esto se lo propuso al gobierno de la República de Mauricio, de tratar cuestiones prácticas bajo la figura de un paraguas de soberanía. Esto mismo le planteó el Reino Unido a la República de Mauricio. Y la respuesta de la República de Mauricio a esta petición británica fue que de ninguna manera no iban a aceptar negociar cuestiones prácticas, dejando la cuestión de la soberanía bajo el paraguas de soberanía, porque, y nos pone como ejemplo a nosotros, de manera expresa en las cartas, en el intercambio de notas que hay con el Reino Unido, aparece la mención a la Argentina, indicando de que en el caso de la Argentina el paraguas de soberanía sirvió únicamente para tratar todas las cuestiones menos la de la soberanía. Es decir, siguiendo la política de la década del 90 de la Argentina respecto a la cuestión Malvinas, era utilizado y fue utilizado por la República de Mauricio como un ejemplo que no querían repetir con sus derechos, con su territorio. De ahí entonces que Mauricio se niega entonces a avanzar en esta discusión bilateral frente a la intransigencia británica, que ya todos conocemos, y entonces decide avanzar en cada uno de estos foros que les mencioné. Por lo tanto, yo creo que la República de Mauricio, el accionar de la República de Mauricio es un claro ejemplo de aquellos estados que confían en la justeza de su posición, confían en los derechos que tienen, y avanzan y son proactivos en la búsqueda de la solución de las disputas. Yo siempre menciono de que existen tres tipos de estados. Aquellos estados que deciden convivir con las disputas territoriales o las disputas internacionales que tienen, que creo que ha sido el accionar del gobierno argentino en la década del 90 y del 2015 hasta el año pasado. Aquellos estados que niegan la existencia de una disputa, que es como ha intentado avanzar el Reino Unido en este último tiempo, de decir que no existe ningún tipo de disputa, que no hay nada que negociar, que está todo cerrado. Y aquellos estados, los terceros, que yo siempre menciono, son aquellos estados que confían en sus derechos y que utilizan las herramientas que el derecho internacional ofrece para avanzar en la solución de esa disputa. Son proactivos en esa búsqueda, no se quedan simplemente con la negativa de la contraparte. Yo creo que la Argentina hoy por hoy está avanzando, está trabajando con esa misma lógica, ¿no es cierto? Con la idea de avanzar en la defensa de nuestros derechos, en la defensa de nuestro reclamo, y el intentar de solucionar la disputa de soberanía por los medios que el derecho internacional nos ofrece. La República de Mauricio es un claro ejemplo de esto, por eso creo que es importante conocer los hechos, conocer cuál fue la posición de cada una de las partes, el trabajo que hizo Argentina en apoyar a Mauricio. Y una anécdota muy interesante también es el apoyo que tenemos de los distintos países, específicamente de los países africanos, porque la Unión Africana en uno de sus alegatos, en una de sus presentaciones ante la Corte, justamente en esta opinión consultiva, en donde también fue patrocinante, la Unión Africana habla de su constante apoyo y su constante defensa del derecho de libre determinación, y menciona de forma expresa 3 casos en donde considera que la descolonización y su lucha y su apoyo constante a la descolonización. Y el apoyo, obviamente, de la libre determinación en los casos en que aplica. El primero menciona justamente a la República de Mauricio. El segundo es al del Estado de Palestina, al pueblo palestino. Y el tercero es a Malvinas. Lo interesante y lo llamativo, si se quiere, es que esta presentación obviamente está en inglés, pero dice Malvinas Island. De ahí, entonces, el apoyo de esta cantidad, estas decenas de estados africanos que apoyan la cuestión a la Argentina en sus derechos por Malvinas. Y retomando, y acá ya cierro para abrir a preguntas, que me parece que siempre es lo más interesante, luego este resumen muy acotado, respecto a la libre determinación. Y acá se planteó también la libre determinación, en este caso, la libre determinación del pueblo de la República de Mauricio, que se ve impedido de poder ejercer sus derechos sobre parte de su territorio, que fue violentada su integridad territorial por parte del Reino Unido. Y la Corte acá establece la dependencia que existe entre ambos principios, es decir, esta dicotomía que muchas veces se plantea entre la libre determinación por un lado contra la integridad territorial, como dos principios que chocan en la cuestión Malvinas, yo creo que no es tal.
por el simple hecho de que está claro que la integridad territorial argentina se vio violentada y está violándose constantemente por parte del Reino Unido. Pero no hay una contraposición con el principio de libre determinación por el mero hecho y por el simple hecho de que el principio de libre determinación no es aplicable a los habitantes de las Islas Malvinas. Entonces no hay esta contradicción entre libre determinación e integridad territorial. Y en el caso de que la libre determinación fuese aplicable a la cuestión Malvinas, el pueblo que se ve violado en su derecho y su imposibilidad de ejercer su determinación sobre la totalidad de su territorio, ese es el pueblo argentino.